Buenas noches para todos. De antemano, muchísimas gracias por estar hoy viernes en un webinar más. Pero esta vez con un ingrediente adicional que lo hace particularmente interesante, que es participar de la divulgación de este producto nuevo eh, que vamos a conocer pues a través de un experto los pormenores de su lanzamiento y de cómo está funcionando. Muchísimas gracias a los compañeros de la Regional Suroccidente que están presentes, también a los compañeros de la Regional del Eje Cafetero, el Huila también está invitado por estar aquí, los residentes de la doctora Angélica también bienvenidos. Y pues no siendo más, les presento a la doctora, ustedes todos la conocen, Angélica Uzcategui. Angélica es neuróloga pediatra, es docente y coordinador del programa de especialización en neurología infantil de la Universidad Nacional y miembro además de la Liga Central contra la Epilepsia, en la cual pues ha estado vinculada durante un tiempo. Angélica nos va a hacer la charla introductoria y finalmente tendremos tiempo después de terminar la charla para hacer algunas preguntas pertinentes al respecto del tema que nos va a tratar, que va a ser el de cannabis en epilepsia. Doctora Angélica, por favor, adelante. Espero que por fin ya todo va a funcionar. Bueno, buenas noches. Espero que nadie más me saque de la reunión. Primero, es un honor. Gracias por la invitación. Segundo, tengo una molestia particular, que es el colmo que la primera vez que me invitan a dictar una conferencia a la Regional Occidente, yo esté en Bogotá y tenga que ser en pandemia y entonces me perdí de ir a Cali. Es el colmo, eso me parece inaudito. Pero es como vamos a funcionar, nos tocó desde la casa con el frío bogotano en vez de estar con el calor de Cali. Entonces voy a empezar a compartirles mi presentación. Como me presentó Juan Fernando, pues ustedes ya me conocen, la mayoría de ustedes me conocen, saben pues quién soy y quiero contarles hoy un poco de una revisión, hice una revisión que intento sea completa para ustedes sobre el cannabis medicinal en neuropediatría. Vamos a revisar hoy, tengo que decir, mis conflictos de interés, se me olvidó hacer esa diapositiva. Esta conferencia me la paga Procaps, ¿no? Yo hoy estoy con un pago por Procaps por dictar esta conferencia. ¿Vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de en generalidades para que entendamos cómo funciona esto del cannabis medicinal. Vamos a repasar un poquitico de la parte de legislación en Colombia. Y vamos a hablar de los usos de neuropediatría un poquitico. Me voy a centrar en la evidencia que tenemos en este momento, en el manejo de epilepsia y en el manejo de autismo, como digamos que dos temas centrales que son en este momento los más, tal vez los más discutidos y particularmente epilepsia, la que más evidencia tiene. Ya les voy a mostrar. Entonces vamos a arrancar con las generalidades. Esta es la historia. La verdad es que esto lo usaban los chinos desde hace mucho tiempo, los sumerios. Los egipcios ya sabían, ya Doctora conocían. Angélica, Señor, que puede interrumpirla. ¿Usted está presentando ya los slides? sí, ¿no se ve? No lo estoy viendo. ¿Alguno más quiere comentar? Ahí en questions pueden colocar cualquier comentario que quieran hacer sobre la banda derecha de la Entonces pantalla. espérenme un segundo. Bueno. Ajá. Yo creo que ya, listo. Ahora sí, me voy a volver entonces. Listo, gracias. Gracias por avisarme, porque yo no me doy cuenta. Entonces, esta es la agenda de hoy que les contaba. Vamos a hablar de la generalidad de la legislación, los usos en neuropediatría y nos sentamos en epilepsia y autismo. Entonces, les contaba, los chinos ya lo sabían, los egipcios fueron los primeros que hicieron descripciones de su uso en epilepsias de difícil control en niños y los árabes lo tenían ya
claramente establecido dentro de su vademecum, digámoslo así, de medicamentos que utilizaban para muchas cosas, pero tenía la descripción para epilepsia. Digamos que de la era moderna, en el siglo XIX, hay una descripción publicada, entre esos participó en esa publicación, participó el doctor Gowers, el siempre muy famoso doctor Gowers, en donde ellos cuentan de un niño evidentemente de 40 días de vida, con unas crisis que eran imparables, y ellos le dan marihuana, siendo claros que ellos dieron marihuana. Y dicen que obtuvieron una respuesta muy significativa y que el niño mejoró. A hoy, pues desde principios del siglo XX se viene tratando de establecer nuevos usos, ¿cierto? Se encuentra cómo se hace el extracto del cannabis y ya se empiezan a hacer estudios más formales sobre el cannabis, pero realmente digamos que los usos verdaderos en medicina del cannabis, pues los estamos reconociendo apenas aquí en el siglo XXI. Entonces, unas generalidades de los fitocannabinoides. Nosotros los extraemos de dos especies de plantas, la sativa y la indica. La que más comúnmente se utiliza es la sativa. Vamos a tener diferentes fitocannabinoides, más o menos de la planta de sativa se puede extraer entre 8 y 9 fitocannabinoides. Tal vez los más importantes por su conocimiento, THC, ¿cierto? El tetrahidrocannabidiol, el CBD, el cannabidiol. Está el cannabidol, que es diferente, y el cannabidavirol. Este es importante cuando hablemos de autismo. ¿Qué sabemos? El THC en principio parece ser el que tiene los efectos psicotrópicos, es el que posiblemente genera adicción, ¿cierto? En los estudios in vitro mostró que tenía un potencial anticonvulsivante, pero ya en los estudios in vivo se ha mostrado cómo él puede facilitar o propiciar la presencia de crisis epilépticas. Entonces, digamos que nos interesa que nuestras preparaciones tengan poco THC. Y el CBD, el cannabidiol, pues ya se le reconoce como el que no tiene efecto psicotrópico. Desde los estudios in vitro, ¿cierto? En diferentes modelos animales se ha encontrado que disminuye la excitabilidad neuronal, tiene un efecto particular de modulación de la serotonina y además tiene un efecto importante en la inmunomodulación. Entonces ya vamos a ver que los efectos del cannabidiol son bien importantes en esos mecanismos y que probablemente por eso es que nos funcionan en determinadas patologías. Recordemos que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, nosotros tenemos receptores CB1 y CB2 en nuestro cerebro y producimos un cannabinoide endógeno, que es la anandamida. La anandamida es una sustancia propia de nosotros que es un análogo de las endorfinas, valga decir, y activa tanto los receptores CB1 como CB2. ¿Y qué hace la anandamida cuando activa los receptores de CB1 y CB2? Vamos a tener desde la regulación presináptica, una disminución de la producción de glutamato, de noradrenalina, de dopamina y de acetilcolina. Eso además nos dice no solo que disminuye la excitabilidad desde una regulación presináptica, desde lo que tiene que ver con glutamato, sino que la relación con noradrenalina y dopamina pues va a tener que ver también con comportamiento y la parte motora. Va a producir una inhibición postsináptica, inhibe el receptor de GABA, facilita la inhibición de GABA. Se acopla el CB1 principalmente, se acopla el receptor de GABA y al activarse, activa el receptor de GABA facilitando la inhibición y activa el receptor de serotonina. Entonces digamos que mejora también la actividad serotoninérgica. Se sabe además que estos receptores en membrana pueden hacer bloqueos de los canales de sodio, de calcio y de potasio, y eso también, digamos que disminuye la epireexcitabilidad de la membrana y de hecho nos explica por qué su uso en algunas canalopatías. Y se le reconoce también una capacidad de inmunomodulación, disminuyendo el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y la actividad de los COX. Entonces, por todas esas funciones de del sistema endocannabinoide, entendemos que activar los receptores CB1 y CB2 pues pueden, digamos que hacer una clara neuromodulación. ¿Dónde vamos a encontrar receptores cannabinoides? En la corteza, principalmente en la corteza del hipocampo y en la corteza prefrontal. Son dos áreas
y muy importantes en donde se expresan receptores cannabinoides, que como ustedes saben, son áreas altamente epileptogénicas. Claro, también tienen relación importante con la parte de aprendizaje y eso digamos que es una cosa a revisar. En los núcleos de la base vamos a tenerlo, que es lo que explica por qué funciona en movimientos anormales. Los colegas de adultos ya lo usan en movimientos anormales y tiene buenos resultados. En el cerebelo, también en algunas formas de ataxia, parece que pudiera tener un efecto. Es un modulador del tono y del equilibrio. En hipotálamo, principalmente inhibiendo la producción de prolactina, funciona ahí. En la médula espinal, principalmente en las vías de dolor, modula las vías de dolor, luego tendría un papel importante en la regulación de dolor neuropático, y en el sistema vegetativo, en la parte intestinal y en la parte vesical, por eso su uso en vejiga neurogénica espástica, por ejemplo. Entonces, tenemos receptores cannabinoides en muchas áreas de nuestro cerebro que puede ser utilizado para lo bueno y también pues, podría ser no tan bueno. ¿Cuál es la legislación que nosotros tenemos? En el 2016 sale la ley 1787, que nos dice que es la norma que está relacionada pues, con toda la parte de regulación del cannabis medicinal. Realmente la ley se centra en contarnos que es el Estado quien va a ser el supervisor de la producción de semillas, plantas, derivados de la planta, productos medicinales, ¿cierto? Exportación de los mismos. Entonces, digamos que en esa ley se deja claro que el Estado es el que monopoliza y regula esa acción a través del Fondo Nacional de Estupefacientes, Ministerio de Salud y Ministerio del Interior. En el año 2017 sale este decreto, el 613 del Ministerio de Salud, en donde ya se reglamenta formalmente el uso del cannabis con fines medicinales. Ahí, ¿qué nos van a contar en ese decreto? Se normatiza que el acceso de las personas al cannabis medicinal sea de una forma segura e informada. Se insiste en que debe ser utilizado para fines médicos y científicos. Habla de cómo se deben obtener licencias y cómo se hace la regulación, cómo debe existir esa evaluación de la calidad de los productos y esa regulación a través de INVIMA y del Fondo Nacional de Estupefacientes, cómo está prohibido su venta por fabricación sin regulación y bloquea la producción de sustancias homeopáticas basadas en cannabis. Y nos dice que va a ser un medicamento de control siempre y cuando se considere psicoactivo, y se considera psicoactivo cuando tenemos una concentración de THC mayor al 1%. O sea que si una presentación tiene menos del 1% de THC, pues ya no se considera psicoactivo, por lo tanto no es un medicamento bajo control por estupefacientes. Nosotros íbamos primero, pero no teníamos aprobación en epilepsia. En el 2018 la FDA hace la aprobación para epilepsia. Y pues como ustedes ya saben, a partir de este año ya tenemos un registro INVIMA para un medicamento con indicación en epilepsia. Entonces digamos que esa es como la historia que hemos venido caminando. Esto es importante, ¿por qué? Porque los países que no tienen regulación tienen muchos problemas con la producción de medicamentos basados en cannabis. No hay una regulación de cuánta debe ser la proporción de THC contra CBD. Realmente las plantas son plantas que crecen de una forma muy silvestre. De hecho, crecen en la mayoría de sitios como cultivos ilícitos. Eso hace que estén expuestas a diferentes tóxicos y esos tóxicos pueden pasarse a la hora de hacer un extracto del cannabis. Por lo tanto, digamos que esa falta de regulación es una queja importante en otros países de Latinoamérica. Nosotros en eso somos pioneros en tener regulación, lo que nos permite tener medicamentos de una mejor calidad. Claro, hasta ahora veníamos con el artesanal, que igual en la fabricación artesanal es difícil predecir cuánto va a ser la cantidad de THC y de CBD. Luego, eso hace a veces que sea un poco incierta la formulación con el cannabis artesanal, pero sin embargo nos asegura por lo menos que haya una calidad de plantas, ¿cierto? Con menos exposición a tóxicos, que nos permita tener una sustancia mucho más pura y más sana.
Pero pues obviamente con la llegada de un medicamento ya de fabricación en laboratorio, que podemos regular exactamente las concentraciones, pues la historia en este momento cambia. Entonces vámonos a para qué se usa. Como les decía, tal vez el uso que tiene más evidencia y es además porque pues es lo que hago, me voy a concentrar un poco en epilepsia. Es en este momento la que más evidencia tiene. Sin embargo, ya están saliendo algunos ensayos clínicos no controlados, digamos que tienen algunas fallas metodológicas para su uso en autismo. Está descrito el uso en Tourette, estas ya son descripciones, el uso de en ansiedad tiene resultados que son contradictorios, son descripciones de series de pacientes, y en espasticidad también hay algunas descripciones del uso del cannabidiol. Entonces vámonos a epilepsia. El tratamiento de la epilepsia tenemos que acordarnos que de todas maneras siempre será en la primera línea los fármacos anticonvulsivantes o los que no son antiepilépticos, son anticonvulsivos. Los anticonvulsivos clásicos siempre serán la primera línea. Eso no ha cambiado y no ha salido hasta el momento ningún medicamento que lo supere. Luego, nosotros ya veremos que estas terapias alternativas son un complemento. Terapias alternativas, llamen ustedes que vamos a utilizar dietocetogénica, cannabidiol, corticoides, estimulador de nervio vago, otras cosas serán complementarias, pero no reemplazan a los fármacos anticonvulsivantes. Y yo siempre he pensado que la clave es individualizar. Y probablemente nuestra mejor manera de individualizar a los pacientes es haciendo un buen diagnóstico sindromático. Cuando tenemos claro el síndrome, nosotros tenemos claro hacia dónde vamos y cuáles entonces podrían ser las mejores elecciones. Eso es difícil y es difícil desde el punto de vista de los ensayos clínicos, que han sido difíciles de organizar ahí, pero ya vamos a ver que en cannabis lo han hecho muy ordenado en ese punto. Hay que recordar la definición de epilepsia refractaria, porque entonces estamos diciendo que si esto es complementario, solo lo vamos a usar en casos de epilepsia refractaria. Vamos a definir epilepsia refractaria, pues cuando hemos hecho fallos, 2 intentos, digamos, de medicamento y ha fallado. Esos medicamentos deben haber estado adecuadamente seleccionados, hayan sido bien tolerados y han podido ser en monopoliterapia. Y que deben llevar a libertad de crisis, o sea, ¿qué esperamos de libertad de crisis? O se quitan todas las crisis o por lo menos alcanzamos 3 veces el tiempo de intervalo entre crisis al momento del inicio del tratamiento. Entonces, si eso se logra, pues estamos controlados, pero si no, estamos hablando de una epilepsia refractaria. Y el otro término que es aquí supremamente importante es la definición de encefalopatía epiléptica, porque es probablemente en donde tenemos un foco importante para el uso del cannabidiol, que es cuando encontramos formas de epilepsia que por su actividad epiléptica detectada por el electroencefalograma o vista por las crisis mismas, vamos a tener una alteración cognitiva y comportamental. Entonces, esos digamos que son nuestros 2 focos, epilepsias refractarias y encefalopatías epilépticas. Vamos a mirar entonces qué es lo que hay de evidencia. Hay bastantes estudios. Yo seleccioné para ustedes algunos de los estudios que me parecieron importantes. Tenemos estos estudios que han sido ensayos abiertos o digamos, descripciones de series de pacientes. En crisis focales presentadas en el contexto de tener un Sturz-Weber, se hizo una revisión, es un estudio como, digamos, como a experiencia de varios pacientes. Se extrajeron 5 que aceptaron el uso del cannabidiol, lo utilizaron por 14 semanas. Voy a hacerles énfasis en que todos los estudios utilizan el Epidolex, que es el cannabidiol de extracto en laboratorio. Ustedes lo conocen, el que se consigue en Estados Unidos. Ellos utilizaron una dosis de Epidolex a 25 miligramos por kilo día y encontraron que tenían un rango súper amplio en esos 5 pacientes, desde una disminución de crisis del 12% hasta el 100%. Un paciente alcanzó el 100% de control de crisis. Llama la atención que en 2 de esos pacientes inicialmente hubo una disminución, pero luego aumentaron las crisis. Es como la descripción que ellos hacen en este estudio. Hay una descripción de un paciente con crisis parciales migratorias. Menos mal, este no es un síndrome común. Menos mal no lo encontramos seguido, pero sí es una angustia cuando uno tiene que encontrarse un paciente con este tipo de epilepsia. Y obviamente pues era un paciente que ya había pasado por múltiples esquemas. En el momento en que inician el Epidolex
también tiene dieta cetogénica. Utilizan 25 miligramos por kilo día en una titulación lenta, arrancan de 5 miligramos por kilo día hasta 25. Y la descripción que ellos hacen en este caso es que el niño pasó de tener 20 crisis por día a 5 crisis por semana, con una marcada mejoría en neurodesarrollo. Siempre que uno disminuya crisis en una encefalopatía, va a encontrarse con que hay una mejoría en la parte de neurodesarrollo. Este nos desanima un poquito en síndrome de West. Las etiologías para estos pacientes eran la mayoría de causa desconocida y los otros tenían causas estructurales como trastornos del desarrollo cortical o esclerosis tuberosa. Recolectaron 9 pacientes que aceptaron participar en este estudio y estos pacientes habían tenido hasta 6 esquemas diferentes de tratamiento previo, todos ya habían utilizado vigabatrin y ACTH. Y se da cannabidiol, es una marca diferente de Epidolex, pero también es de fabricación en laboratorio, entre 20 hasta 40 miligramos por kilo día. Hacen una prueba por 14 días y hacen una monitorización videoelectroencefalográfica de control y encuentran que solo uno de los pacientes respondió a la terapia. Incluso uno que empeoró la ipsarritmia. Ellos plantean, obvio, en su discusión, que probablemente la falla en este caso es que eran pacientes multiresistentes y que el cannabidiol se puso como un tratamiento alternativo varios meses después del inicio de la epilepsia, que nosotros sabemos que son factores que inciden en la refractariedad del tratamiento. Sin embargo, pues el resultado es que de 9 solo respondió 1. Hay un estudio abierto en donde probaron con varias formas de epilepsia, probaron como síndrome en el síndrome de Duchenne, en la epilepsia con crisis mioclónico-atónicas, pero también en deficiencia de CDKL5, en síndrome de Aicardi y en duplicación del 15Q. Y ellos lo que hicieron fue iniciar el Epidolex, que iban en dosis en rangos que podían ir desde 10 hasta 50 miligramos por kilo día. Hicieron una vigilancia de estos pacientes por 12 semanas y los resultados fueron estos. Las niñas que tenían un síndrome de Aicardi tuvieron una disminución de crisis del 34%, la deficiencia de CDKL5 del 36%, en astato-mioclónica pues realmente solo llegaba a un 14% y en la duplicación del 15Q hasta el 16%. Digamos que la poca cantidad de pacientes, los pacientes eran poquitos, en total en el estudio fueron 55, pero divididos en todas estas etiologías, digamos que también puede ser un marcador importante para los resultados y pues era un estudio abierto, sin, digamos, no había regulación de ninguna otra cosa. Pero pues llama la atención que de pronto no para todos los síndromes epilépticos vamos a encontrar que sea útil. Y este es otro ensayo que hicieron en 18 pacientes, todos con esclerosis tuberosa, podían tener diferentes tipos de crisis, desde focales motoras, no motoras, crisis tónicas, crisis atónicas y ausencias atípicas. Tenían todo tipo de crisis y pues estaban pacientes clasificados con síndrome de Lennox-Gastaut. Ellos también utilizan el Epidolex hasta 50 miligramos por kilo día y lo que encontraron fue una disminución en las crisis inicialmente, en el primer corte que hacen, del 48% y en el seguimiento que hicieron de estos pacientes a los 3 meses, el 50% continuaba con el mismo control de crisis. Entonces, digamos que aquí, contrario al primer estudio que les mostré, digamos que se sostenía en el tiempo, por lo menos en los siguientes 3 meses, se sostenía la respuesta que se había encontrado de control de crisis. Hay más ensayos clínicos, yo quiero traerles estos 3. Este es el inicial para síndrome de Dravet. Fueron 120 niños entre 2 y 18 años, predominantemente deberían tener crisis motoras y ya habían tenido diferentes esquemas de anticonvulsivantes, incluyendo dieta cetogénica. Se utilizó nuevamente Epidolex entre 10 a 20 miligramos por kilo día. Hicieron una evaluación de los pacientes a 14 semanas. Y de forma significativa una disminución de crisis del 22.8% de las crisis. Y el 43% de estos pacientes alcanzó hasta un control de crisis superior al 50%, con una P también significativa. Entonces, esta es como el planteamiento de ese ensayo clínico.
como ellos captan 177 pacientes, aleatorizan 120, 61 que recibieron cannabidiol, 59 que recibieron placebo, y cómo nos muestran entonces cómo fue organizado, digamos, la distribución de estos pacientes para este ensayo clínico, que mostró que si bien la reducción en porcentaje no es una cosa que impacte, realmente comparado contra placebo es una reducción significativa. Ahora, si yo tengo un paciente con Dravet, 23% es una cosa importante, ¿cierto? Y que casi la mitad de los pacientes alcancen un control superior al 50% de crisis es importante. Este es también el primer ensayo para Lennox-Gastaut. Fueron 293 pacientes, porque los recopilaron entre los 2 y los 55 años, claro, adultos que iniciaron en la infancia con síndrome de Lennox-Gastaut, tenían que haber recibido por lo menos más de 4 tratamientos diferentes. Estos pacientes también tenían, en el momento que se inicia el cannabidiol, uso de dieta cetogénica y de estimulador de nervio vago, y las crisis que vigilaban eran principalmente las crisis tónicas generalizadas, pero también hablaban de crisis atónicas. Esas fueron, digamos, que los 2 crisis más importantes que ellos vigilaron como resultado. Utilizaron el Epidolex y ellos hacen una división entre los pacientes a dosis de 10 miligramos por kilo día y a 20 miligramos por kilo día, también en una observación a 14 semanas. Que encontramos que en los pacientes que recibían 20 miligramos por kilo día, la reducción fue del 41.9% de forma significativa, y que el 39% de estos pacientes alcanzaba un control superior al 50% de las crisis. Y que con 10 miligramos por kilo día nosotros teníamos una reducción del 37.2% de las crisis, y el 36% de estos pacientes obtenían un control superior al 50%. Entonces, digamos que eran datos significativos. Este es el diseño de ese estudio, para que nosotros veamos que entraron a 225 a la autorización, y que los fueron dividiendo en el placebo, el grupo de 10 miligramos por kilo día y el grupo de 20 miligramos por kilo día, y estos fueron los que completaron. En placebo completaron 74, el periodo, digamos, del ensayo clínico, porque este tiene una extensión a una parte abierta. 71 de los que estaban en 10 miligramos por kilo completaron el estudio, y 67 de los que tenían dosis de 20 miligramos por kilo completaron el estudio clínico. Entonces, esa, digamos que, nuevamente, digamos que demuestra que de forma significativa hay un impacto en el control de crisis. No es el 100%, pero digamos que es una cosa importante. Y este último es un ensayo clínico publicado este año, en donde ellos buscan también establecer con claridad la dosis para Dravet. En ese paciente enrolan a 199 pacientes entre 2 y 18 años y hacen la diferencia de Epidolex a 10 miligramos por kilo día y a 20 miligramos por kilo día, y se encuentra que hubo una disminución de las crisis del 29.8% en el grupo de 10 miligramos por kilo y del 25.7% en el grupo de 20 miligramos por kilo. En el grupo de 10 miligramos por kilo se encontraron efectos adversos alrededor del 87% de los pacientes, y en el de 20 miligramos por kilo 89.9% de los pacientes. Lo que ellos discuten en su estudio es que eso hace una diferencia significativa. Por lo tanto, la conclusión del estudio es que ellos recomiendan el uso de dosis, por lo menos en síndrome de Dravet, que es el estudio como se hace. Ellos recomiendan que la dosis alcance los 10 miligramos por kilo. Uno puede usar hasta 20 miligramos por kilo con seguridad, con, digamos que, los efectos adversos más o menos en el 90% de los pacientes fueron considerados de leves a moderados, no son efectos adversos graves, pero claramente es mejor tolerado el Epidolex o pues, el cannabidiol a una dosis más baja, y se obtiene más o menos el mismo control de crisis. Entonces, digamos que la recomendación de este estudio es utilizar el Epidolex a 10 miligramos por kilo día. Este es el diseño de ese estudio, en donde ellos pues, hacen la autorización, 10 miligramos por kilo, 20 miligramos por kilo y placebo. Y pues la conclusión es que lo que ellos recomiendan en su conclusión es el uso de una dosis de 10 miligramos por kilo. No quiere decir que no se pueda llegar hasta 20, uno podría intentarlo, pero digamos que sabe uno que se expone a una mayor probabilidad de efectos adversos. Y esta es una revisión sistemática de la literatura en epilepsia para niños con el uso de cannabidiol. Ellos hicieron esta búsqueda bibliográfica y nos
nos muestran esto. Ellos encontraron 4 ensayos clínicos controlados, 17 no controlados, y también revisaron literatura gris. Encuentran estudios que van en dosis desde 4 hasta 20 miligramos por kilo día, por 14 semanas casi todos los estudios, y utilizan ellos en esta revisión sistemática de literatura, seleccionan literatura en donde se utilizó cannabidiol de extracto en laboratorio y cannabis de extracto artesanal. ¿Qué encuentran ellos? Digamos que en control total de crisis, digamos, lo que marcó más importante fue Dravet, que se alcanzó un 5% de pacientes con libertad total de crisis. Las demás formas de epilepsia, porque aquí están incluidas epilepsias focales, epilepsias estructurales de origen genético y síndrome de Lennox-Gastaut y Dravet, lo que no es Dravet puede alcanzar una libertad de crisis que va desde el 1% hasta el 20%. ¿Y qué encontraron ellos? Que la disminución de crisis, evidentemente, eso sí puede ir desde el 30 hasta el 90%. Claramente tiene un mayor impacto en crisis tónico-clónico generalizadas, y fue una cosa que también se vio en el ensayo clínico para Lennox-Gastaut, donde las crisis que más se controlaban, el 91% de las crisis tónicas del Lennox se controlaban con el uso del cannabidiol. Entonces, digamos que tiene un impacto muy importante, tal vez en las crisis que son más impactantes, perdón la redundancia, en el Lennox-Gastaut. En cuanto a Lennox-Gastaut, se encontró que el 37% podía alcanzar una libertad de crisis superior al 50% de las crisis. ¿Qué vieron ellos al hacer su revisión sistemática en cuanto a calidad de vida? Que en los ensayos clínicos controlados no había una diferencia significativa en calidad de vida, medida bajo escalas, pero en los ensayos clínicos no controlados o en aquellos estudios en donde se preguntó de forma subjetiva, digamos de una forma cualitativa, a los padres cómo entendían o cómo veían la calidad de vida de sus hijos con el uso del cannabidiol, se encontraba que evidentemente sí había un reporte en mejoría en la calidad de vida. Ya vamos a verlo más adelante. En cuanto al sueño, los resultados son contradictorios, pero pues digamos que un esperable es y es que se pueden presentar apneas si yo utilizo dosis altas o por encima de 25 miligramos por kilo día. Sin embargo, se ha visto que hay mejoría del sueño en muchos de estos estudios, principalmente en el primer ensayo clínico que les mostré de Dravet y en el primero que les mostré de Lennox-Gastaut, se encontró una mejoría significativa en el patrón de sueño. No una asociación fuerte para hablar de muerte súbita por el uso del cannabidiol. Sin embargo, ellos hacen la anotación de que hubo 2 pacientes que presentaron muerte durante los ensayos clínicos que ellos revisaron versus ningún paciente de control. Entonces, digamos que la muerte no es una cosa asociada, que uno puede establecer una relación directa con el cannabidiol, pero ellos hacen la anotación, pero eso no le pasó a los controles. Eso es, digamos que como esta revisión sistemática en donde nos ayudan a hacer una revisión completa, por lo menos de los estudios hasta 2018. Y entonces, pues para manejarlo nosotros tenemos que saber con quién nos medimos. Hay que recordar que tiene interacciones. Las interacciones más importantes son con el ácido valproico y el clobazam. La asociación del cannabis, voy a hablar del cannabis aquí porque las descripciones están hechas más para cannabis artesanal, muestran que se pueden aumentar los efectos psicotrópicos del THC con la asociación del cannabis artesanal y el valproico, y disminuye la eliminación de CBD, que puede estar en relación con presentar somnolencia. En cuanto al clobazam, aumenta los niveles del clobazam y de su metabolito activo. Eso obviamente va directamente en proporción a producir una excesiva somnolencia. Ambos tienen metabolismo en estos 2 citocromos hepáticos. Sin embargo, lo que muestran los estudios preclínicos y se ha visto insinuado en los ensayos clínicos es que la asociación de cannabidiol con clobazam es una asociación sinérgica y que aumenta la posibilidad de disminuir las crisis epilépticas. Tiene una mejor respuesta si se asocia. Solamente que hay que tener precaución porque va a tener un aumento de la somnolencia. Digamos que aquí la titulación de ambos debe ser muy cuidadosa y debe ser muy lenta para evitarnos la somnolencia, pero sí se reconoce como un efecto potenciador utilizar clobazam asociado a cannabidiol. Y pues con otros anticonvulsivantes puede potenciar los efectos del fenobarbital y la fenitoína,
Luego podemos tener excesiva somnolencia asociada, ¿cierto? O ataxia. Y reduce los niveles de clonazepam y etosuximida. El otro día que discutí este tema con otro grupo, les decía que pues entonces es una ventaja que nosotros no contemos con etosuximida en Colombia para que no tengamos ese problema. En cuanto a calidad de vida, la mayoría de las series reportan, como les decía, hay más en estudios que hicieron evaluaciones cualitativas, preguntándole a la familia cómo ven a su hijo y cómo creen que estuvo con el uso del cannabidiol. Y lo que muestran estas series es que mejoran en alertamiento, mejora el patrón de sueño, obvio, y de la mano de disminución de crisis, mejoran en el desarrollo, principalmente en el motor y en el comunicativo. Entonces, digamos que las familias ven de forma favorable el uso del cannabidiol en epilepsia, encuentran una ventaja en el uso. Claro, los estudios, estamos hablando de estudios hechos en Estados Unidos y en Europa, donde ustedes saben que el costo del Epidolex es altísimo y obviamente eso complica la adherencia al tratamiento y para los papás a veces es necesario suspender la terapia por los costos que esto implica. Y lo otro que se vio, digamos, en estos estudios es que la duración más corta en el tiempo, muchos pacientes, digamos que en estas series alcanzan a vigilarlos hasta 2 años, pero que se utilice por menos tiempo tiene que ver principalmente con la presencia de efectos adversos. Entonces, miremos efectos adversos. Digamos que los principales, los que más nos preocupan son los gastrointestinales y los neurológicos. Vamos a encontrar aumento de las transaminasas y hay que ser enfáticos en que hay que vigilar las transaminasas de forma periódica, más si el paciente está utilizando valproico o clobazam. Puede producir diarrea, náuseas o vómitos y puede producir tanto aumento como disminución del apetito. Es una cosa no predecible. En cuanto a efectos neurológicos, hay que decir que estos efectos adversos pues, se han hecho con las diferentes presentaciones. Vamos a encontrar mayor irritabilidad, comportamientos de ansiedad, insomnio, como les decía yo, o excesiva somnolencia. Y está descrito como otros efectos la sensación de fatiga, ganancia o pérdida de peso también es indistinta, digámoslo así. Y uno que me llama mucho la atención y es la pirexia. Lo que refieren es que aumentan la temperatura con el uso del cannabidiol. Valga decir que estamos hablando de epilepsias como el síndrome de Dravet, en donde la parte de la temperatura es importante. Entonces, digamos que nuestra evidencia fuerte está en epilepsia. Esa es la evidencia fuerte que hay. En autismo, pues ¿para qué lo utilizaríamos en autismo? Como todos sabemos, los tratamientos complementarios en autismo, nosotros lo utilizamos es para hacer manejo de síntomas comórbidos como agresividad, la misma epilepsia, los comportamientos de hiperactividad y los trastornos del sueño, que son problemas muy comunes para los niños con trastornos del espectro autista, en donde pues nosotros ya conocemos un armamentario farmacológico, ¿cierto? De momento no reconocemos que haya un tratamiento propio para los síntomas del autismo. Eso hasta el momento no se ha evidenciado. Sin embargo, la propuesta de los ensayos que les voy a mostrar de ellos, el resultado de uno, aunque están reportados más o menos 4 ensayos clínicos, lo que pasa es que estos ensayos clínicos ya les voy a contar que tienen algunas objeciones. Ellos lo plantean incluso para los síntomas propios del autismo, o sea, ellos quieren mirar si el cannabidiol puede tener un efecto sobre la comunicación y sobre las alteraciones propias del comportamiento en estos niños. ¿Qué encontrar? Entonces, hay, como les decía, hay más o menos 4 reportados, 3 que se hicieron, digamos, con una evaluación subjetiva, o sea, le preguntaban a los papás, ¿usted como cuánto cree que se le bajaron los síntomas? Eso ya, si bien tenían pacientes contra placebo, digamos que la evaluación es un poco subjetiva y eso nos hace, digamos que reconsiderar la fuerza de la evidencia. En algunos utilizaron algunas escalas de trastornos del comportamiento, pero nuevamente esas son escalas que son más de tipo subjetivo, no son propiamente escalas cuantitativas. En uno de estos estudios, pues lo que se encontró fue esto. Lo que dicen los papás es que con el uso del cannabidiol en pacientes con trastorno del espectro autista pueden bajarle los síntomas de hiperactividad hasta en el 80%, los comportamientos en donde tienen autolesiones hasta en el 82%, los trastornos del sueño están en el 60% de estos niños y los trastornos de ansiedad en el 64%. Pero pensando en los síntomas propios del autismo, también se encuentra que hubo una mejoría en la comunicación del 47% y una mejoría en estos comportamientos disruptivos de los niños con trastornos del espectro autista en el 29% de los pacientes. Ahora, pues digamos que
como les decía, si bien son ensayos contra placebo, hay que llamar la atención que las mediciones pues fueron mediciones subjetivas y que eso digamos que hace de esto una evidencia no tan fuerte pese a que sean estudios contra placebo. Pero puede ser prometedor, solamente que hay estudios que hablan de contradicciones. Entonces, en principio, ¿qué se vio en la mayoría de estos estudios? Evidentemente, digamos que los papás perciben una mejoría de los síntomas relacionados con el trastorno del espectro autista. Se encuentra que evidentemente pueden disminuir las dosis de los antipsicóticos que ya utilizan de base. Entonces, estos pacientes ya utilizaban entre 1 y 2 antipsicóticos, pero se encuentran también unos efectos importantes como presencia de psicosis, aumento de los síntomas de ansiedad en algunos pacientes, calambres, y se plantea si con el uso del cannabidiol, pues nosotros vamos a encontrar dificultades para que estos niños mejoren propiamente en el aprendizaje. No lo sabemos, digamos que en los estudios no se mide, no hay mediciones específicas de cómo le fue, digamos, en mejoría en la parte de procesos de terapia. No hay una medición de esa en esos ensayos clínicos. La medición fue directamente hacia síntomas, pero digamos que es una cosa que deberíamos replantear en el sentido que, igual como yo les decía cuando hablábamos de la distribución de los receptores cannabinoides, pues igual están en el hipocampo y en la corteza prefrontal, y pues eso nos debe hacer reconsiderar si no podríamos tener, digamos, como un efecto contradictorio que se limite o que se dificulte la parte de aprendizaje. Claramente los pacientes que más mejoraron en estos ensayos clínicos eran los pacientes que tenían como comorbilidad de epilepsia, porque en todos se disminuyeron las crisis epilépticas. Entonces, digamos que también es posible que muchos de estos comportamientos anormales de estos niños con trastorno del espectro autista tengan mejorías de la mano con la mejoría en cuanto a frecuencia de crisis, que la mejoría en la epilepsia es la que determina la mejoría de los síntomas y no necesariamente un efecto directo del cannabidiol. También es cierto que estos ensayos clínicos en donde se pudo encontrar, digamos que efectos contradictorios, de los 4, 3 son hechos con cannabis artesanal, en donde tenían unas altas concentraciones de THC. Y pues como sabemos, el THC es el que tiene efectos psicotrópicos. Luego tal vez se requieren más bien ensayos clínicos un poco mejor medidos y solamente con presentaciones que tengan exclusividad de CBD para que miremos si realmente la respuesta es diferente y a lo mejor si encontramos una mejoría directa de los síntomas comórbidos en los niños con trastorno del espectro autista. Entonces, para cerrar, espero no haberlos aburrido, digamos que de lejos el CBD es el fitocannabinoide que mejores resultados muestra. Si ustedes ven, pues que la mayoría de los estudios están hechos con CBD y es cuando encontramos las mejores respuestas. No se recomiendan presentaciones con THC y pues el problema de las presentaciones artesanales es esa, que no siempre es fácil controlar la concentración de THC. Todos tienen una concentración diferente y probablemente de lote a lote todos tengan una concentración diferente de THC. Eso hace difícil la formulación, ¿cierto? La dosificación y los resultados esperados. Luego, claramente nos va a ir mejor con un medicamento que tenga estrictamente concentración de CBD. El Nebiot tiene, evidentemente, es 98% CBD. Evidentemente esto es un neuromodulador y tenemos que reconocerlo como eso. Por lo tanto, digamos que se hace prometedor en muchos tipos de patologías neurológicas. Tendremos claro que vigilarlo a largo plazo para saber exactamente cuáles son los beneficios o las cosas que puedan no ser beneficiosas. De lejos, eso sí, la evidencia ya es fuerte y nos lo dice con claridad en síndrome de Lennox-Gastaut y en síndrome de Dravet. Este es un tratamiento que debemos tenerlo en el armamentario y tal vez pensarlo tempranamente. Ustedes saben que digamos que el control de crisis temprano en estos pacientes también determina el pronóstico neurológico cognitivo, llamémoslo así. Por lo tanto, digamos que en este momento y con la evidencia que tenemos, que es fuerte a favor, deberíamos considerarlo tempranamente cuando las primeras terapias anticonvulsivantes no funcionaron y ojalá en tiempos muy cortos la pensemos como una de las herramientas que quedan ahí, digamos, para utilizar. ¿Qué sería mejor si utilizar dieta o CBD? Pues digamos que eso sí, no hay un estudio que diga que qué va a ser mejor. Como ustedes ven en los estudios, estos pacientes ya recibían dieta.
pero es claro que deberíamos tenerlo en el armamentario de tratamiento para estos pacientes. Y pues aún no sabemos, digamos, la evidencia no es fuerte, los estudios no son contundentes para decirnos sobre otros beneficios. Las descripciones en espasticidad, digamos que lo hacen ver prometedor. Las descripciones y digamos que los primeros resultados, que si bien pueden ser contradictorios, también estos estudios tienen varias objeciones, ¿cierto? No era CBD puro, digamos que las mediciones no fueron fuertes. Sin embargo, es posible que este tratamiento sea prometedor en otras entidades desde el punto de vista neurológico y para nosotros desde el punto de vista neuropediátrico. Eso era lo que yo les iba a contar hoy a ustedes. Muchas gracias. Angélica, muchísimas gracias por la excelente conferencia. Hay un espacio pequeñito para preguntas. Tú las puedes ver, Angélica, sobre tu mano derecha. Hay una pregunta que está desde hace rato, entonces la voy a transmitir. Y es del auditorio. Preguntan, ¿qué tan cierto es que los cannabinoides modulan la vía mTOR? Es posible que sí, es uno de los mecanismos propuestos. Espérenme un segundo, yo dejo de compartir mi pantalla para poderlos ver mejor. Adelante. Claro, si el computador hace caso. Ahora se me perdió, creo que ya por fin lo dejé de compartir, listo. Sí, parece ser un modulador de la vía del mTOR. Los receptores CB1 y CB2 están, digamos que hacen un acople principalmente en algunos segundos mensajeros y puede ser, digamos que hay un planteamiento teórico hacia que con segundos mensajeros puedan modular la vía del mTOR. Es posible que por eso se obtengan, digamos que hay unos primeros resultados, unos resultados preliminares que hablan que puede ser beneficioso en el uso específicamente como etiología en esclerosis tuberosa. Ok, gracias. Hay otra pregunta. Dice que si cree que sea útil usar cannabinoides en epilepsia focal no lesional refractaria que no sea candidata a cirugía de epilepsia. Bueno, en ese metaanálisis que yo les mostré, no es un metaanálisis, es una revisión sistemática de la literatura, ellos que encontraron que cuando yo pongo a todos los pacientes con epilepsia refractaria, todos comparaditos, ¿cierto? Y les miro los resultados con cannabidiol, no hay digamos que un cambio significativo, pues, digamos, los números no son significativos. Pero si yo los separo por síndromes, muy probablemente vamos a encontrar que sí. En epilepsias focales idiopáticas, llamémoslos así, en epilepsias focales no lesionales que son refractarias, digamos que los resultados son contradictorios. Hay unos estudios que dicen que pueden mejorar, otros que muestran unas mejorías, digamos que son pequeñas, entre el 20 y el 30%, pero digamos que cuando un paciente no tiene otra opción, disminuir 30% de las crisis a lo mejor para los pacientes puede ser un resultado importante. Valga decir que el impacto sobre todo sobre crisis tónico-clónicas y crisis tónicas y atónicas, digamos que por lo menos disminuir las crisis que más lesiones le producen al paciente, a lo mejor eso también mejore la calidad de vida del paciente. Entonces vale la pena. Ok, gracias. La siguiente pregunta yo también la quería hacer y es un comentario que hace uno de los personas que participaron en la charla. Es básicamente: Angélica, gracias por la revisión. Hay evidencia en manejo por separado de canalopatías diferentes y encefalopatías epilépticas secundarias. La genética nos está encontrando cada día más canalopatías de sodio, potasio y calcio. Y yo quería complementarle el comentario de la persona que lo hizo con cuestionándote un poquito la idea de que sea necesariamente en síndromes versus en la etiología del síndrome. Me hago entender, por ejemplo, para el Dravet, es evidente que la gran mayoría de la etiología genética del Dravet es una mutación del canal de sodio, pero hay un porcentaje de creo que son 10-20% que no son por canalopatía. Exacto, que no son canalopatías de sodio. E incluso dentro del espectro de la canalopatía de sodio, hay unos que son por unas mutaciones de un tipo y otros por otro tipo. ¿Será que eso nos hace la diferencia más que el hecho de que sea un síndrome en sí? Digamos que en este momento lo que tenemos más a la mano es el síndrome, claro, porque es el que tenemos evidente, ¿cierto? Palpable. Pero evidentemente el futuro no muy lejano, el futuro próximo, es que nosotros podamos hacer una medicina de precisión, ¿cierto? Que a lo mejor midamos
y por determinadas etiologías y determinadas mutaciones también pueda ser beneficioso. Por eso, como ustedes vieron, por ejemplo, les mostré un poco de evidencia en esclerosis tuberosa, hace falta como profundizar más en ese tema, pero es probable, por ejemplo, que en ese caso puntual funcione. Están ya en los primeros planteamientos si en trastornos del desarrollo cortical puede funcionar en displasias corticales. Si funciona en esclerosis tuberosa, es esperable que funcione en displasias. Y claro, para mirar una por una cada una de las canalopatías, digamos que también ahí habría un futuro próximo que hay que evaluar. La genética nos va a abrir ese espacio y tener claridad. Por eso, incluso si ustedes recuerdan cuando les mostré el estudio de West, yo les decía de las etiologías. En etiología desconocida, a lo mejor nosotros no sabemos si le pegamos a lo que era, ¿cierto? Si era justamente la causa genética que no le pega al cannabidiol y por eso solo uno de los pacientes respondió. Ok, perfecto. Hay otra pregunta más. Pregunta alguien del auditorio. Casi todos los pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut o Dravet tienen clobazam y ácido valproico. Algunos Dravet tienen además fenobarbital. En esos casos, ¿cómo titularía el CBD? Entonces, digamos que la titulación se describe, lo que está escrito es que se haga semanal, arrancando 5 miligramos por kilo y se hace más lento. Digamos que uno podría individualizar en cada paciente ese aumento, ¿cierto? Empieza a hacer un aumento de 5 miligramos por kilo más despacio o haciendo ascensos incluso un poquito más lento, parando cada semana a mirar cómo vamos de efectos adversos, ¿sí? Lo usual es que nosotros tengamos que los pacientes ya tienen ese medicamento y los estudios lo que han mostrado es que el paciente ya tiene o el valproico o el clobazam. No hay nadie que nos haya contado al revés, que el paciente ya tenga el cannabidiol y luego yo le ponga el clobazam. No sabríamos cómo hacer esa titulación, porque en otros medicamentos, por ejemplo, como en la motrigina, se hace diferencia quién era primero, si el valproico o la lamotrigina para la titulación. Aquí no lo sabemos. En principio, lo que diría uno es que debería irse o con unos ascensos más, digamos, de menor cantidad o en unos ascensos por periodos más prolongados, tal vez no cada 8 días, sino cada 15, cada 10 días. Está perfecto. Hay otra pregunta que dice que aparte de la combinación del cannabinoide con ácido valproico, el cannabinoide con clobazam, ¿qué otras combinaciones están descritas o propuestas en estos pacientes con epilepsias refractarias no candidatos a cirugía? Entonces, digamos que ahí con valproico, digamos que la asociación es clara, no es potenciador. La bandera roja es que puede ser potenciarse la toxicidad de ambos. Por eso es importante en todos los pacientes que reciban cannabidiol hacer monitorización de transaminasas, pero particularmente si el paciente recibe valproico de forma concomitante hay que vigilarlo, ¿cierto? Entonces, digamos que esa asociación lo que nos hace es una bandera roja, digamos, a estar atentos a efectos adversos. La única combinación en este momento que se reconoce como potenciadora es con clobazam, si bien también se reconoce que esa potenciación aumenta efectos adversos, digamos que es la única en este momento que se ha planteado, ya se había visto, digamos, como forma descriptiva en los primeros ensayos y por eso se empezó a hacer como estudios más dirigidos a eso y es la única que en este momento se reconoce. No encontré en lo que revisé, por ejemplo, pensando en esclerosis tuberosa, asociaciones de CBD con vigabatrin como potenciadoras, no las encontré, no están descritas en lo que yo revisé. Sería interesante porque ambos serían, entre comillas, GABAérgicos, ¿no? Entonces sería chévere. Bueno, una última pregunta que hay aquí y yo te la complemento un poquito. ¿Qué opinas de la mezcla de cannabidiol y terapia cetogénica? Ya algo se había respondido en la charla, yo le sumo otra preguntita. Aparte de este manejo de paliación con la terapia cetogénica, ¿hay alguna otra terapia paliativa que se haya ensayado junto al cannabis? Por ejemplo, estimulador de nervio vago, etcétera. En el ensayo clínico de Lennox habían pacientes con estimulador de nervio vago, sí, sí se hubo esa asociación y se encontró, digamos, que la asociación era, digamos, tenía beneficio. Con la terapia cetogénica, en principio, digamos que las presentaciones de fabricación artesanal tienen carbohidratos. Entonces, digamos que habría que tenerlo presente con una complicación. Y es que recuerden que esas presentaciones artesanales no traen los nutrition facts. Entonces, no sabemos exactamente cuánta es la cantidad de carbohidrato que trae para hacer los ajustes en dieta cetogénica. En la presentación nueva que tenemos en Nebiot, ese no trae carbohidratos. Luego no tiene ninguna contraindicación en dieta cetogénica. Se puede utilizar sin ningún problema y no hay que hacer ajustes a la dieta.
Perfecto. No veo más preguntas. Yo voy a hacer unos comentarios que me sugirió el auspiciador. En esencia, el Nebiot, que es la molécula que nos trae esta noche acá con nosotros. Es una molécula que, como bien Angélica lo decía, era el primer punto que quería aclarar, no tiene azúcar en su interior. Entonces, existe la alta posibilidad de que pues, no tenga ninguna interferencia con la dieta cetogénica por el bajo contenido de azúcar que tiene en específico la molécula Nebiot. Adicionalmente a ello, alguien preguntaba por ahí atrásito si ya está en farmacias. Sí, efectivamente está en farmacias. Les voy a leer que las farmacias que están ya se consiguen Farmatodo, en la rebaja, en Cafamil con subsidio. Y una ventaja adicional que tiene esta molécula del Nebiot es que ya se puede formular a través de MiPres, a diferencia de las formas artesanales que pues, no se pueden formular por ahí porque pues no están aprobadas para su formulación a través de esa plataforma de prescripción. Juan Fernando, una cosa que es importante resaltar es Señora. claramente tiene mucho menos, digamos, se reconoce el Nebiot como 100% CBD. Por lo tanto, no es un medicamento bajo control por estupefacientes. Digamos que una vez que se formula por el MiPres, tiene venta libre, llamémoslo así. Sí, no Exacto, no tiene habría que hacer restricción de controlado venta ni nada de eso. Pues. porque no es controlado porque tiene 100% de CBD, no tiene THC. De acuerdo. Y lo otro que es importante es al respecto de este medicamento, que este medicamento aparte tiene la aprobación MiPres, ya inclusive me comentaban que ya está, la FDA aprobó la exportación de aquí para allá del producto, lo cual es algo muy bueno porque reconocen la calidad de la manufactura del producto, pues que es algo obviamente muy positivo para el fabricante y pues para nosotros como las personas que estamos involucradas en el manejo de estos pacientes. No sé si hay alguna pregunta adicional. Espero no haber corrido mucho, espero que haya sido claro. Al contrario, todos te agradecen que fue una charla concisa y sabrosa. Bendito. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros presentes. Si hay alguna pregunta adicional, por favor, no duden en hacerla. Por demás, agradecerle a ustedes la participación y estar pendientes a esta hora del viernes. Y pues, feliz noche para todos y se cuidan. Prométanme que la próxima vez que vaya a hablar para ustedes, si me invitan a Cali y estoy presente en Cali, por lo menos con una más reunida. Prometido, prometido. Muchas Chao. gracias. Te cuidas. Chao, buenas Suerte. noches.